Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Antes que nada, agradecerles por estar esta mañana acompañándonos en esta charla que denominamos Misión Posible Potenciar el Sector Privado a través de la Innovación Pública. Mi nombre es Javier Pastorino, soy coordinador del Programa de Innovación en Servicios Públicos de ANI y BidLab. Y bueno, antes de entrar en tema, queríamos aprovechar, mientras también el resto de las personas se conectan, a compartir con ustedes un poco de información sobre este programa y cómo se enmarca esta charla en el mismo. Contarles que el Programa de Innovación Pública es un programa que es ejecutado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, con el apoyo del Laboratorio del Banco Interamericano de Desarrollo, el BidLab, que básicamente lo que busca es ayudar a mejorar los servicios públicos que utilizan las personas, tratando de aprovechar la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías a partir de mecanismos de innovación abierta y otras herramientas para el beneficio de la población. Y ahí para nosotros algo que es importante resaltar es este concepto de innovación abierta y de alguna manera por qué este concepto que en el marco del programa busca vincular puntualmente a instituciones públicas con terceros externos a ellas, ya sean empresas privadas, emprendimientos, centros tecnológicos, instituciones académicas u otros organismos del ecosistema de investigación e innovación de Uruguay. Bueno, es que en ese marco nosotros estamos generando esta instancia que busca de alguna manera evidenciar las potencialidades que puede tener este vínculo desde la mirada privada, desde las empresas privadas, de los nuevos emprendimientos, para, por un lado, poder ser solucionadores de problemas que tenemos todos, la sociedad en general, con los servicios públicos, pero también cómo eso puede generar una oportunidad de negocio y de apalancamiento para los emprendimientos, las empresas, en el trabajo con este sector público. Y bueno, y a partir de allí es que los invitados del día de hoy van a estar compartiendo sus experiencias. Pero en ese marco, y antes de entrar en tema, queríamos invitarlos e invitarlas a todas a sumarse al movimiento de innovación pública que tenemos en nuestra web, que busca de alguna manera conformar una red de empresas y organizaciones que estén interesadas en aportar valor para mejorar los servicios que las instituciones públicas de Uruguay brindan a la población. Accediendo a este movimiento, de alguna manera se va a poder formar parte del Directorio de Innovación Pública, que es un directorio que está disponible para que las instituciones públicas que necesitan vincularse con terceros para generar innovación, para agregar valor a sus servicios, lo puedan hacer accediendo a los datos de estas empresas, pero también van a poder acceder a, de primera mano, la información de los diferentes desafíos que vamos a tener disponibles para poder dar solución y acceder a fondos no reembolsables, y también enterarse de convocatorias especiales, charlas, actividades que vamos a ir generando en el transcurso de lo que dure este programa. Toda la información y la forma de sumarse a este movimiento lo pueden encontrar en la web innovacionpublica.ani.org.uy dentro del botón Movimiento. Bueno, básicamente vamos a repasar muy rápidamente la agenda de hoy. Luego de esta introducción vamos a dar paso a Paola Vargas de Colombia, que nos va a estar contando cuáles son esas potencialidades del vínculo del sector privado con el sector público, para luego dar paso a Bruno Nochela de GodWorks de Uruguay, que nos va a contar de primera mano su experiencia de trabajo con el sector público y cómo eso ayudó también a potenciar su empresa, para finalmente abrir un espacio para preguntas y dar cierre luego a la actividad. Algo que es importante tener presente, si bien tenemos el chat activado y van a poder hacer comentarios, saludar y demás, les vamos a pedir que durante las charlas ustedes puedan hacer las preguntas a través del botón de preguntas y respuestas para ordenar mejor esa instancia, y al final de las presentaciones podamos compartir con los expositores las preguntas e intercambiar con todos ustedes. Y ahora sí, vamos a dar paso a la presentación de Paola Vargas, de Colombia. Ella es magíster en Gerencia de la Innovación Empresarial y administradora de negocios internacionales. Es gestora de la innovación con estudios en gestión de proyectos de la Cátedra Innova de la Universidad Politécnica de Madrid y diplomados en creación de empresa y perdurabilidad empresarial y emprendimiento. Es actual líder de proyectos de emprendimiento y desarrollo empresarial en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Anteriormente, directora del área de innovación para Colombia y LATAM en IDOM. Desde allí lideró la creación e implementación de la política de innovación en Colombia, Perú, Ecuador, México, Guatemala, España y Uruguay, y la transferencia de capacidades y conocimientos sobre innovación
a entes públicos y privados, así como apoyo a la creación de sistemas GovTech en Colombia. Además, lideró proyectos de innovación privada, compras innovadoras y programas de emprendimiento y cultura de innovación en distintas entidades. Así que, Paola, le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola Javier, y bueno, muy buenos días para todos. No, la verdad para mí es todo un placer estar esta mañana aquí. Si les parece, pues voy a empezar a compartir pantalla e iniciamos un poco lo que tengo para contarles. Me indican si ya lo ven, por favor. Todavía no. Ahí está cargando, ahí. ¿Ya la ven? Sí. Listo. Bueno, pues no, nada, como les decía, para mí es un gusto estar aquí y poder compartir un poquito de todas esas experiencias que he tenido, sobre todo en Latinoamérica. Como bien lo decía antes la presentación, pues yo llevo 11 años trabajando en este mundo, en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento, y la verdad para mí es un mundo totalmente apasionante. Además de eso, pues he tenido la oportunidad de estar allí también en Uruguay, conocer un poco su contexto y pues todo el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación y también pues en diferentes países en Latinoamérica. Y además de eso, pues también he estado, como dicen, al otro lado de la pantalla, también soy emprendedora, tengo pues emprendimientos, algunos tampoco me han salido bien a la primera, como todos, pero pues hoy en día también tengo el gusto de estar emprendiendo y pues estoy liderando un proceso de emprendimiento acá en Bogotá a través de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, pues sin más preámbulo, me gustaría empezar contándoles pues como una historia, ¿no? Cuando recibí la invitación y cuando estaba preparando esta charla, pues pensaba como en todo lo que quisiera contar y cómo organizar pues todas esas ideas que tengo con respecto a la innovación pública y cómo motivar también a que nos sigamos interactuando pues con el sector privado y nos sigamos motivando a trabajar con ellos, ¿no? Y justo esta foto que ven acá es en una de las localidades de Bogotá, la tomé en la localidad de Tunjuelito, en donde pues además se viven pues unas situaciones a veces un poco difíciles. Y justamente hablábamos del impacto que había tenido el programa que lidero acá con PNUD, y hablemos de Pedro, ¿no? Y contábamos de que Pedro pues había tenido pues digamos como grandes avances en su emprendimiento gracias a lo que nosotros hacíamos. Y decía, pues realmente el potencial de lo que se puede hacer y cómo transformamos vidas va mucho más allá de pensar pues en un objetivo, va mucho más allá del negocio, sino creo que hablamos siempre pues de propósito superior, ¿no? Entonces decía, creo que todo lo que he visto pues en Latinoamérica, acá en Colombia, desde el sector público, desde el sector privado y ahora desde el multilateral, pues creo que nos unen es millones de razones, y creo que en el caso de Uruguay pues son más de 3 millones de razones que nos unen para decir sí vale la pena. Me encanta el título que tiene esta charla que dice Misión Posible, sí es posible además, pero vale mucho la pena. Ya van a ver y lo que voy a enfocar en esta charla es contarles por qué sí es posible, cómo hacerlo posible y cómo nos podemos articular con ese sector privado para que ese propósito superior, que seguro todos los que están aquí por eso se motivaron a estar en esa charla, pues se siga llegando a todas esas personas que queremos transformar, ¿no? ¿Cuántos Pedros quisiéramos que tuvieran pues las soluciones que nosotros tenemos y que realmente pues podamos transformar pues vidas y la sociedad, ¿vale? Entonces quería simplemente empezar con eso porque para mí fue como muy importante llegar a esa reflexión y quería traerla acá. Entonces, como bien decía antes Javier, pues básicamente toda esa conversación que se ha dado de innovación privada, de innovación pública y ahora pues este nuevo mecanismo, pues no nuevo, sino que se ha empezado pues a introducir en el sector público, pues básicamente nos hace pensar pues cómo lograr que el sector público y privados puedan interactuar, porque digamos que esta conversación se daba hace unos años y era mucho más difícil llegar al sector público. No digo que ahora sea mucho más fácil, pero digamos que ya hoy en día hay unas conversaciones alrededor de esto que habilitan que esa interacción se dé. Y básicamente hoy en día se habla mucho pues de la innovación pública abierta. Y acá pues me gusta utilizar esta imagen que van a la derecha, porque pues básicamente para mí la innovación pública abierta es como si fuera un destapador, ¿no? No sé si ahí es claro que es un destapador, pero es como abrir pues a posibilidades de que pues se pueda conectar todo este mundo público y este mundo privado y poder unir conocimientos, interactuar de una manera mucho más cercana y poder con ello transformar esas realidades que nosotros estamos hablando, ¿no? Entonces, realmente, pues esto es un modelo de gestión que ha llegado al sector público, digamos que son, como les decía, son conversaciones que se han dado desde hace unos años,
Y en Latinoamérica ha empezado a ser muy fuerte, pues porque además venimos con también un sector privado que está muy abierto a empezar a interactuar, que ya no solamente quiere crecer solo, sino que además quiere crecer de la mano con un ecosistema. Y además, pues el sector público, pues también es un sector que es interesante empezar a explorar, y por eso es tan importante hacerlo a través de este modelo, que es el modelo de innovación pública abierta. ¿Qué tiene como característica esta innovación abierta? Pues me gusta resumirlo como en estas 6 características principales, y la primera de ellas es que siempre se basa en retos. Cada vez que ustedes oigan, pues participa en esta iniciativa, te invitamos a que vengas y cuentes de qué se trata tu solución, o mándanos tu idea, bueno, cosas de ese tipo, pues están entrando en un modelo de innovación abierta que quiere promover pues alguna entidad pública. Y se basa pues precisamente en identificar un problema, que ese trabajo pues lo hace normalmente la entidad pública, identifica pues cuál es la necesidad o cuál es el reto, y con eso pues abre, utiliza su destapador y abre para que pues vengan todas las ideas del sector privado. Ahora, muy importante decir que en la innovación abierta, pública abierta, pues aquí también se ha hecho mucha pues sensibilización también a ese público, por decirlo así, en donde se busque es llegar a un problema que sea raíz, por eso un poco lo que dice ahí, ¿no? Que sea como muy al root del problema. Y acá me acuerdo mucho, por ejemplo, por darles ahí una idea, cuando llegamos a México, llegamos a una entidad pública y lo primero que nos dijo fue: necesito reformar mi página web, ese es el reto que voy a sacar. Y nosotros, venga, pero pues ¿cuál es el problema, no? O sea, ¿por qué quiere reformar su página web? Porque pues digamos que, pues sí, digamos, podemos conseguir quien lo haga, pero pues ¿cuál es el problema? Y empezamos a analizar por qué era que ellos decían que querían analizar, cambiar su página web, y decían, no, es que nadie entra o nadie llega, y nosotros creemos que lo que pasa es que pues a nadie le gusta cómo está hecha, entonces pues es mejor reformarla y hacerla más bonita, más llamativa. Entonces empezamos a analizar qué era lo que pasaba. Esta era una institución pública que además dejaba pues abierta información sobre comparación de precios para hacer compras inteligentes, y nos empezamos a dar cuenta que cuando hicimos todo el mapeo del proceso, pues había un pequeñísimo detalle, y era que la información tenía un día de retraso. Entonces, claro, pues ahí decíamos, pues la causa raíz, el problema raíz de esto es que, pues no es que la página no sea bonita o sea fea en este momento, sino que pues si yo voy a tomar decisiones de compra y tengo una información con un día de retraso, pues básicamente no me sirve. Entonces ahí empezamos a entender la importancia de poder llegar a identificar pues ese tipo de cosas, y el sector público está empezando pues a tener esa conciencia de que tenemos que solucionar problemas desde su raíz, en vez de solucionar pues algunas consecuencias de lo que puede tener ese problema. Entonces, muy importante esto, y que nosotros también desde el sector privado pues estemos muy abiertos incluso a identificar si la entidad pública no lo está haciendo a su problema raíz, sino que podamos también ayudarle a decir, oiga, venga, de pronto el problema que usted tiene acá es este más central que esto otro que usted quisiera identificar. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, pues que se basa en la co-creación, y con esto se quiere decir que, pues como su nombre lo dice, pues se co-crea, es un trabajo de doble instancia, pues, y que lo que se busca es compartir no solamente el conocimiento, sino compartir pues todo lo que tenga, ¿no? Beneficios, riesgos, trabajo muy duro, y con eso pues ir construyendo un trabajo conjunto con la entidad pública. Digamos que normalmente, o como se trabaja, pues si nosotros pensáramos en un esquema tradicional, bien sea de licitación o de contratación directa o cualquiera de los mecanismos que hayan, pues es una transacción comercial. Pero en esto pues es un tema de sentémonos y vamos dándole forma juntos. Puede que a la primera no salga como nosotros lo imaginamos, pero sí tenemos que ir organizándolo de una manera conjunta. Entonces, eso es lo segundo. Lo tercero, pues es que en esto tenemos que estar muy abiertos a la experimentación y abrir, pues estar muy disponibles a identificar soluciones múltiples. Entonces, aquí también importante para nosotros, pues desde el sector privado, pues esa paciencia y esa también disponibilidad que puede haber a pues hacer diferentes iteraciones de un prototipo, de un servicio, un producto que ustedes tengan, y empezar a adecuarlo también a la realidad o al contexto que se requiere esa solución, incluso llegarse a pensar si esa sí es la solución que se necesita para ese problema. Ya ahorita les voy a mostrar un par de ejemplos que hicimos acá con el Laboratorio de Gobierno de Bogotá, de Medellín, perdón, en donde pues nosotros casi que íbamos ya listos con una solución en la cabeza, pero nos dimos cuenta en el camino que podían haber muchas más, y llegamos a identificar otras pues súper poderosas que realmente nos ayudaron a solucionar, pero todo con base en la experimentación y en entender mejor pues ese contexto.
Lo cuarto, pues muy importante, y aquí sí se habla mucho de basarnos y tomar decisiones con base en evidencia, que por eso es tan importante tener datos. Entendemos también que en el sector público, pues también hay algunas pues dificultades que puedan existir en la organización de esos datos, en la disponibilidad de los mismos, o incluso pues si se pueden compartir en algunos casos o no, si no tienen incluso pues pues algún mecanismo de datos abiertos, pero sí lo importante es que siempre estemos tomando decisiones con base en evidencia y cualquier experimentación que se haga pues esté retroalimentada precisamente de esa información que recojo, ¿no? Tengo unos datos input, pero también irlos procesando y ir aprendiendo de ellos sobre el camino. Y dos últimos finales, pues que el usuario siempre está en el centro, o sea, aquí pues no se nos puede olvidar, como decimos nosotros ahora, para quién trabajamos, ¿no? Y en qué contexto se encuentran esas personas que pues al final le vamos a cambiar la vida, como decíamos al principio, y que siempre estemos pensando en soluciones para ellos en ese contexto en el que están. Vuelvo y les digo, a veces uno lleva una idea o ya desde de uno pues tiene en su portafolio una solución, pero no necesariamente encaja en ese contexto que tenemos, entonces hay que pensar con ese usuario en el centro siempre para adecuar. Y finalmente la multidisciplinaridad, creo que el trabajo de innovación pública abierta y el que se hace con el sector público es súper valioso porque no solamente combina el conocimiento que traemos desde el sector privado y lo llevamos pues a también a querer participar y apoyar pues a los retos que se tienen, sino que además debemos permitir que ese conocimiento que viene del sector público pues nos complemente, ¿no? Y tengamos diferentes miradas del mismo problema y con eso pues hacer mucho más rica esa experimentación y esa co-creación que se desarrolla en la innovación pública abierta. Entonces aquí por seguirles contando, pues se empieza a hablar de innovación pública abierta. Esto pues digamos que en Latinoamérica ya lleva más de 15 años, creo yo, que ha empezado pues de a poquitos a hablarse de programas, de iniciativas, de diferentes modelos en los cuales se pueda lograr esa interacción, ¿no? Cómo llevamos ese destapador a diferentes niveles. Y se empiezan a crear los famosos laboratorios de innovación pública. Entonces, si ven, pues esto es una pequeña imagen de un geoposicionamiento que hizo Apolitical. De hecho, al final les dejo el link para que lo puedan ver. Y aquí, pues, hoy en día existen múltiples laboratorios que permiten, pues, acompañar un poco lo que contaba Javier al inicio a esa entidad pública en cómo identifica sus problemas, en cómo también genera una cultura de innovación dentro de las instituciones, porque también esto requiere, pues, un cambio cultural y estructural también dentro de las instituciones, pero también cómo logramos generar esos mecanismos para que estos dos mundos se hablen, ¿no? Entonces aquí simplemente pues por dejarles estos pues datos de cuántos hay, los pueden consultar porque a veces también abren diferentes pues retos para todos. Y aquí por contarles 3 ejemplos, como les decía, como de ese cambio de chip, pues básicamente teníamos 3 retos, ¿no? Uno era con la Secretaría de Educación, el segundo, sí, 2 con la Secretaría de Educación, que es el primero, es la segunda imagen que ven allí, y el último con la Secretaría de la Mujer. Y básicamente el primero lo que decía era como, ¿cómo hacemos llegar educación a lugares que son apartados de la ciudad? ¿Cómo logramos en que, pues allá donde toca llegar, pues en moto o pues con unas condiciones muy difíciles, llegue la educación con dignidad, que estas personas puedan obtenerla sin tener que hacer grandes esfuerzos o incluso poner pues en peligro su vida? Y el segundo era cómo logramos hacerle seguimiento a que el programa de alimentación escolar PAE, que es un complemento alimentario que se entrega a niños y niñas acá en Colombia, realmente le esté llegando, porque a veces pues eso se pierde un poco, ¿no? O sea, digamos que en el camino puede que esa alimentación no le llegue a los niños, ¿no? Y el tercero era cómo hacemos para bajar los índices, digamos, como de violencia sexual verbal que puede haber en las calles, con tal de pues darle también a las mujeres una dignidad de poder transitar sin sentirse pues un poco agobiadas por lo que les puedan pues mencionar pues en las calles. Entonces en la primera, por ejemplo, esto fue mucho antes de pandemia, entonces en el primero que vemos allí, que es el tema de educación, pues aquí fue donde ya empezamos a hablar en incluso crear aulas en donde pues se basaba 100% en una educación a través de WhatsApp, por ejemplo, que en ese momento no era tan fuerte porque pues ya eso se desarrolló mucho más en pandemia, pero ahí empezamos a pensar, pues bueno, ¿qué contenidos se pueden hacer pues diferentes a lo que normalmente se podría dar en el aula? Y la primera solución que nosotros teníamos era, no, ¿cómo hacemos para que le pagamos una moto o bueno, toda la logística para que el profesor pudiera llegar allí y tratar de montar unas estructuras mucho mejores, etcétera? Pero lo que nos dimos cuenta era que, bueno,
pues digamos que de alguna manera Internet sí había podido llegar y que pues habían otros mecanismos de hacer llegar esa educación, ¿no? En el segundo caso fue todavía más sorprendente para nosotros porque digamos que pensamos también en, no, cómo le ponemos un código de barras al paquetico de la comida para que lo escaneen y con eso llegue a un gran sistema de logística. Y bueno, o sea, todo para poder hacer tracking de que realmente esa alimentación sí le estaba llegando a los niños y encontramos una solución pues muy chévere que era pues a través de reconocimiento facial poder tener una línea base, por decirlo así, un reconocimiento inicial de la persona y luego ir haciendo unas pequeñas mediciones para saber si realmente ese niño estaba teniendo un crecimiento adecuado, pues a través también de la alimentación que tenía, porque en estos lugares donde llega el PAE, pues muchas veces la alimentación, este complemento alimentario es las comidas principales que reciben los niños, pues sobre todo en ciudades, pues en municipios apartados. Y en el tercero, pues fue un tema meramente de programa de conciencia cívica. Esto se basaba en incentivos, en empoderamiento de la mujer, en señalética, incluso esto se lo ganó una empresa de teatro y la verdad es que pues con base en esa conciencia de las personas se pudo bajar mucho pues ese índice que tenían en ese momento pues de esa incomodidad que le generaba a las mujeres transitar pues por diferentes barrios. Entonces digamos que aquí nos sacó un poco de lo que pensábamos y para las secretarías fue muy valioso porque decían, nosotros no nos hubiéramos imaginado estas soluciones de esta manera si no hubiera sido pues a través de un proceso de innovación pública abierta y de realmente empezar a ver las cosas desde otro punto de vista. Y luego de toda esta evolución y viendo ya cómo pues la innovación pública abierta poco a poco ha ido entrando o adentrándose pues en la cultura de las entidades públicas, pues también a nivel privado, así como todos los que nos acompañan hoy, también existe pues un interés, ¿no?, en empezar a desarrollar esas soluciones que respondan a necesidades públicas. Y empieza a hablarse, esto sí viene desde Europa hace muchos años, pero pues en Colombia empieza, en Latinoamérica empieza a entrar el modelo B2G y se empieza a hablar de GovTech, ¿no? Y el GovTech, así como existe FinTech, FoodTech, EdTech, todo lo que tenga que ver con tech, dirigido pues a un sector específico, pues esto también, pues existe un sector que es el GovTech, que es el desarrollo de tecnologías para responder a necesidades del gobierno. Y es como si lo viéramos como si fuera un B2G, ¿no? Un Business to Government. Y es cómo le puedo vender ya desde un sector específico, pues esa tecnología o esas soluciones que yo tengo. Y lo que busca básicamente es lograr que esto se genere como si fuese un ecosistema en donde interactúa el gobierno, pues con todas sus políticas de regulación, desde los modelos de contratación, las agendas de gobierno digital, todos los datos y los programas de Open Data que puedan tener, cómo interactúan pues con esas startups que además tienen pues ya vienen de un entorno digital, ya vienen con unas soluciones pues muy potentes a responder esas necesidades y con ello pues realmente se pueda lograr que esa conexión con las entidades privadas se dé mucho más pues específica y entre ello pues como se ve en la imagen pues básicamente hay un gran reto y es lograr que la contratación pública genere o permita esa interrelación entre esos dos mundos. Ahorita más adelante les voy a explicar pues algunas de las herramientas que pueden existir para lograr esa contratación pública. Pero entonces con esto lo que les quiero mostrar es que en esa evolución que ha tenido pues desde lo principal que era o lo básico que era la innovación pública abierta, pues ya existe todo un sector que está dirigido justamente pues a responder a esas necesidades de gobierno y que pues existe también esa posibilidad de verlo como un business to government y una línea pues específica de negocio dentro de las entidades. De hecho ya existen pues inversores o inversionistas que están dispuestos a dar inversión a estas GovTech, pensando además que es un sector pues que está dirigido 100% a gobierno. Y acá un ejemplo de lo que podría ser GovTech. Esta es una solución que se implementó en Canadá. Esto es Microtraffic, lo pueden buscar también, que es bien interesante. El problema que ellos solucionaron, pues a través también de una entidad pública, es que se dieron cuenta que en las intersecciones, así como se ve ahí en el video, es donde están la mayor cantidad de riesgos o la mayor cantidad de accidentes de tránsito que se dan pues en las ciudades, ¿no? Entonces ellos a través de energía cinética lo que hacen es poder proyectar y visualizar pues cuántos podrían ser el potencial que existe en esas intersecciones de tener riesgo y plantear pues algunos planes de mitigación. Entonces la verdad es que han tenido, ustedes entran a su web,
pues ahí ven que ellos prácticamente logran reducir el 80% de los riesgos que identifican y pues definitivamente se convierten en una empresa pues GovTech para Canadá. Entonces esto de GovTech también me gusta mostrarles y es que pues sigue evolucionando y sigue penetrándose muy fuerte en Latinoamérica y con ello pues se hizo el primer índice a nivel pues de Iberoamérica, incluso acá pues incluyó España y Portugal. Esto lo hace la CAF en el 2020, en donde identifica pues a través de un análisis del ecosistema general, de ese gráfico que les mostraba, ¿no? Desde el sector público, desde el sector privado y desde esa capacidad de contratación pública, identifica pues en dónde están los países. Entonces en este caso pues Uruguay pues tiene digamos que un buen posicionamiento, esto básicamente también porque pues ya tiene algunos mecanismos de compra pública pues identificados, pues definidos, más adelante les voy a hablar de eso. Tiene además pues una agenda pública o digital también interesante que está permitiendo pues llevar todas las necesidades hacia esa agenda pública. Y bueno, ahí se identifican pues algunas cosas que pues son bastante buenas pues para empezar a crear todo ese sistema GovTech y por eso en este momento pues les da pues un ranking pues interesante. Y además de esto de GovTech, me parece interesante también para ustedes desde el sector privado, pues que empiecen a reconocer y también involucrarse en estos procesos de mapeo de diferentes GovTech que puedan existir. Acá les pongo uno que hizo GovMind, que es una empresa pues tecnológica con UBC, en donde ellos identifican estos a nivel europeo, cuáles son esas posibles GovTech y empiezan a buscar que puedan ser susceptibles también a inversión. Entonces, si ven, las que están en el centro son estas que están 100% pensadas y enfocadas pues en venta al gobierno. Las que están ya en el intermedio pues son estas que mezclan el B2B con B2G y las que están más hacia afuera son las que sí, pues son B2B, B2C y bueno, pueden tener algún impacto pues en gobierno. Entonces está bueno que ustedes conozcan este tipo de mapeos, incluso puedan intentar pues participar o ponerse en contacto con ellos, pues porque realmente les genera a ustedes bastante visibilidad. También se hizo otro a nivel Iberoamérica. Esto lo hizo el IETech Lab. Aquí, pues, si ustedes ven, está dividido, los colores indican, pues, esas empresas a quienes dirigen sus soluciones o a qué tipo de sector, mejor. Entonces, está provisión de servicios, la gestión pública, la infraestructura, la calidad democrática, y lo organizan, pues, por los diferentes países que participan. Entonces, si ven, por lo menos en Uruguay, solamente hay una empresa que fue mapeada, que estaba en gestión pública e integridad, que era un tema de una comunidad de vigilancia comunitaria, pues como una plataforma que permitía pues entre todos estar vigilando la ciudad, ¿no? Entonces, si ven, pues acá hay una oportunidad de estar muy atento a pues de dónde se hacen esos mapeos y poder básicamente entrar y pues también hacerse visibles. Entonces, con esto y con toda esta evolución que les he ido mostrando, pues básicamente pues en el sector público ya se empieza a hablar de un lenguaje pues importante y se empieza a hablar de una conciencia clave de la innovación y de estos procesos de iteración, de experimentación, y básicamente sigue siendo un mercado con oportunidades y pues puede generar beneficios al sector privado, ¿no? Entonces acá sí lo ven, de hecho esta imagen la tomo de innovación pública, el programa que les estaba contando Javier al inicio, pues ya hay unos servicios sociales o unos sectores en donde se identifica dónde están las principales necesidades, en donde salen esos retos de innovación pública abierta, que aquí ustedes se pueden identificar, pues como en las empresas en las que ustedes tengan o las soluciones que ustedes tengan. O también hay unos retos o unas necesidades desde la gestión pública, ¿no? Desde cómo hacemos la gestión tributaria, la información de riesgos, las comunicaciones de una manera mucho más eficiente. Y con eso, pues aquí uno tiene una infinidad de oportunidades para presentar soluciones, porque definitivamente tenemos muchísimo que mejorar, ¿no? Y dentro de los beneficios que pueda tener participar en estos programas o de tener, pues como cliente al sector público, pues es que básicamente pues los mercados son grandes y son escalables. Entonces, por ejemplo, pues vuelvo a la imagen del niño con el reconocimiento facial, pues ese problema de la alimentación puede existir en muchas entidades pues a nivel Colombia. Esto era básicamente para la ciudad de Medellín, pero pues eso obviamente es escalable para todo el país e incluso para Latinoamérica y a nivel mundial en donde existan este tipo de programas. Entonces, pues digamos que el mercado sigue siendo interesante. Cuando ustedes participan en este tipo de programas y se hacen visibles también, pues empiezan a generar pues esas conexiones de networking, como dicen, la experiencia se mueve,
porque además no solamente la persona que lo conoció hoy en tal secretaría, en tal entidad, esa persona se mueve por diferentes instituciones y puede ayudarlo pues a entrar en otros espacios con los procesos de contratación que hayan, pero sí le permite también llegar allí. Y además, pues, el proceso, cuando ustedes participan, pues, en estos procesos, les permite, pues, que sus tecnologías o lo que tengan, pues, de producto o prototipo, pues, pueda madurar también muy rápido, porque les obliga a estar expuestos, pues, a un mercado, pues, o un espacio no controlado, y le permite, pues, que su tecnología de tanta experimentación que se hace, pues, empiece a madurar también y encuentre incluso, pues, caminos que nunca había visto. Entonces, básicamente, pues son beneficios que son únicos, digámoslo así, o son pues realmente memorables, pues de trabajar con el sector público. Ahora, me gusta mostrarles también cómo se materializan esas oportunidades de innovación, ¿no? Porque uno diría, bueno, listo, ya, me parece interesante, me parece chévere, pero ¿cómo puedo participar o cómo puedo lograr, pues, hacer visible, pues, todo lo que yo tengo, pues, para generar ese valor público? Y me gusta mostrarlo en este como túnel o en este embudo, mejor, de ventas. Seguramente alguno de los que está aquí lo conoce, que es el que se maneja sobre todo en el mundo digital, pero funciona exactamente igual para si lo lleváramos al mundo digital o lo llevamos al mundo análogo o si lo llevamos pues a este análisis que quisiera hacer pues de esa interacción con el sector público. Y es que básicamente esto se divide en 4 grandes momentos. El primero es toda la atracción y es decir, pues acá estoy, acá existo, pues míreme que yo también puedo ser visible. Lo segundo es la interacción, que es cuando ya básicamente uno hace una muestra de cómo funciona su solución y básicamente pues puede tener incluso una retroalimentación por parte de ese posible cliente. Luego viene la etapa de conversión, que es cuando ya vemos específico pues un negocio, ya se puede ver mucho más claro pues una compra, una transacción pues comercial. Y finalmente pues como en todo negocio, la retención y realmente mostrar pues que son unos aliados al futuro. Ahora, en esto pues sí también me gusta ser bastante clara y es que la atracción, la interacción, pues siempre son donde se están haciendo bastantes esfuerzos desde el sector público y en donde se hace pues mucho movimiento de conocimiento pues para poder ellos también estar un poco más preparados y mucho más actualizados de lo que existe en el mercado. La tasa de conversión o el coste de adquisición de cliente, como se habla pues también en el mundo privado, pues es alta, digamos lo que el rango pues de actividades que debo hacer o el esfuerzo que debo hacer entre atracción e interacción pues es alta versus lo que puede llegar a la conversión. Entonces por eso les hago este dibujito acá como de que al principio es un poco todo difuso, ¿no? Y de pronto acá nos podemos tardar pues algún tiempo, pero luego de que ya hay una conversión, logro tener ese primer contrato, logro tener ese ingreso pues al sector público, pues realmente las barreras también de salida pues no es tan fácil salir del sector público, ya después sí puede empezar a hacer iteración y escalar y finalmente pues puede tener una retención muy alta porque pues no, el sector público pues permite que usted pueda seguir trabajando con él pues incluso a largo plazo. Entonces, eso es básicamente como la lectura que se hace del trabajo con el sector público. Ahora, ¿qué existe para cada uno de estos escalones? Pues aquí no me quiero detener mucho porque ya veo que no me queda mucho tiempo, pero existe infinidad de, digamos, programas e iniciativas que todos los gobiernos han empezado a sacar para precisamente lograr esa articulación pues, con el sector privado. Entonces, por ejemplo, en atracción, pues existe justamente lo que les mencionaba Javier al inicio, que es el directorio de oferta, que ahí básicamente es como venga, hacemos un mapeo y conozcámonos quiénes estamos y los hacemos visibles también para que los demás los puedan ver, hasta espacios de articulación pública o privada, física y virtual y estas plataformas que permiten esa articulación. Aquí les recomiendo Plug and Play también a nivel internacional. Esto es una empresa estadounidense, con ellos incluso los conocimos porque ellos permiten conectar, por ejemplo, empresas privadas. Acá en Colombia trabajan mucho con Ecopetrol, por ejemplo, y Ecopetrol todo el tiempo les dice, necesito una solución desde cómo hacer que la gente no utilice las escaleras para comer, cosas de ese tipo, hasta cosas pues muy especializadas ya del proceso de extracción pues de la empresa. Entonces, ellos les ayudan a hacer esa articulación y por eso es muy importante que el sector privado se haga visible en este tipo de espacios.
Por el lado de la interacción, pues existen ya cuando ustedes, lo que yo les decía, los programas de retos, los bootcamp, por ejemplo, BitLab hizo hace poco un bootcamp para GovTech, los hackathon, todos estos programas pues que permiten simplemente mostrar qué es lo que usted tiene, pues ahí muy importante pues que ustedes participen. De hecho, pues estuvo abierto a desafíos públicos, pues lo que les contaba antes Javier. En la conversión, pues básicamente todo lo que permite generar negocio, que es la compra pública de innovación, los retos con GovTech que ya tienen un componente muy grande de compra. Y finalmente, pues los invito a que siempre tengan un proceso de vigilancia tecnológica pues muy específico y muy bien estructurado para que esto finalmente pues ustedes lo tengan mapeado de una manera recurrente, sistemática y que no se les pierdan estas oportunidades. A nivel pues Uruguay también, pero incluso a nivel Latinoamérica, porque ahora está pues muy abierto pues también a conocer soluciones externas. Entonces, ¿cómo se ve el proceso de innovación pública? Pues básicamente se ve algo así, digamos que este es el espiral de Fibonacci, y pues lo que se busca es que partamos siempre desde una oportunidad, generar ideas, desarrollar el prototipo, hasta llegar a cambiar el sistema pues que tiene pues esa entidad pública, ¿no? Como en esa nueva solución. Y si lo viéramos desde este punto, desde estos, pues nuestro funnel de conversión, pues básicamente se vería así, ¿no? Entonces, cuando yo tengo identificado esa oportunidad o necesidad, pues aquí yo ya utilizo mi herramienta, mi destapador, busco soluciones externas, arranco con un proceso de atracción o miro quiénes están en esos mapeos y los invito a que nos ayuden a generar ideas. Luego arrancamos un proceso de interacción, que aquí, pues si ven, yo les pongo el icono de que esto es iterativo, en donde decimos, mire, así funciona mi solución, pero tal vez ahí les van a pedir, hagamos pruebas, llevemos esto a un contexto, bueno, en fin, o sea, aquí les pueden pedir pues mucho apoyo y compartir conocimiento. Y aquí básicamente pues ya se empiezan a desarrollar las soluciones, de nuevo mucha interacción. Y aquí cuando ya se tiene un caso de éxito, cuando ya se ha empezado a tener alguna data de cómo funciona esa solución, es donde se puede empezar a dar algún momento de la conversión. O puede pasar simplemente es que ya he hecho tanto análisis de lo que existe que me doy cuenta que nada soluciona esto que yo tengo y pues puedo pensar incluso en una compra precomercial, es decir, algo que yo pues definitivamente sé que no existe en el mercado, pero es aquí donde realmente se da esa conversión. ¿Vale? Entonces digamos que esto es un poco como se distribuyen esas etapas que les acabo de mostrar, pues en ese espiral de Fibonacci. Ahora, 10 aspectos a tener en cuenta pues en este proceso y que esto pues base de la experiencia pues que he tenido en estos procesos pues en Latinoamérica. Pues el primero que quiero dejarles es que entiendan el contexto, el lenguaje, la estructura y los tiempos que tiene el sector público. Digamos que para ninguno es un secreto que pues allí las cosas van un poquito más lento de lo que uno quisiera. Y tal vez esa tasa de conversión puede ser larga, eso sí, pues en eso somos muy honestos, puede durar 1 año, 2 años, incluso en el que usted pues ha estado ahí muy pendiente y pues finalmente entre los TDRs y las aprobaciones y la burocracia que todos sabemos que existe, pues puede pasar un tiempo y eso debe existir pues esa empatía por parte pues del sector privado. Lo segundo es que es muy importante que siempre se hable y se respire desde el valor público, es decir, cómo pues se logra generar ese impacto en la sociedad, cuáles son esas cualidades que hacen pues que el servicio sea bien apropiado por la ciudadanía. Y aquí les dejo simplemente esta imagen de que ya hablando de valor público se puede hablar también de confianza, se puede hablar de un impacto social, de un retorno social, y eso es válido en el sector público porque aquí ya no es el discurso al inversionista en donde hablamos de pues un montón de retornos, sino que realmente pues es a nivel público, el valor público. Es muy importante que tengan presentes pues las metodologías de aproximación a la innovación, siempre pensando que estén centradas en el usuario, y acá también les dejo pues este mapeo que hacen de todas las diferentes pues iniciativas o metodologías también que existen para que desde diferentes miradas se puedan diseñar soluciones pues centradas en el usuario, que esto es muy muy importante para que ustedes pues puedan explorar algunas de ellas. Lo cuarto, pues siempre pensar un pitch que tenga enfoque público y sea muy inspirador, siempre pensar en que un pitch debe tener información, acción y emoción y que debe estar contenido el valor público dentro de lo principal que diga. Digamos que ahí nos toca cambiar ese pitch de inversión que tenemos o de venta directa que tenemos, sino pues pensar en una cosa mucho más inspiradora.
También muy importante que ustedes pues siempre relacionen cuál es el nivel de madurez que tiene pues esta tecnología que ustedes tienen, y con ellos tengan muy claro cuáles son los niveles de maduración tecnológica, con tal de que lo puedan explicar, lo hagan evidente, pero sea también claro para la persona en qué nivel está usted y qué es lo que necesita para que esa solución sea aplicable y escalable dentro del sector. Lo otro es aliste la solución, identifique riesgos, y aquí es muy importante que siempre tengan claros los riesgos de valor, de usabilidad, de factibilidad, de viabilidad, todos aquellos que pues es importante que el sector público conozca. Muy importante también que sepa que pues si usted tiene designado un presupuesto, un capital semilla o lo que reciba, pues está pues manejando recursos públicos, y por eso debe ser muy abierta la forma en la que usted presenta y guarda evidencia del uso de ese recurso, pues para que el sector público pueda hacer una trazabilidad, que eso hace parte pues de que sea un sector altamente regulado. También identifique logros en todos los niveles, lo que llamamos acá en Colombia como mangos bajitos, como para que ellos también puedan ver poco a poco algunos logros que se puedan mantener pues de esa solución, que si hablamos siempre pues a muy largo plazo pues puede perder un poco la intención en esa solución. Y ya para finalizar, pues dos últimos que pues son muy generales, pero pues muy importante que nivelemos el conocimiento. Ustedes tienen mucho conocimiento técnico y a veces uno llega ya a hablar pues con unos términos que nadie entiende. Entonces hay que lograr pues esa simetría en el conocimiento y ponerse también en los zapatos de la persona pues que le está hablando, ¿no? Para que le entiendan a uno. Y finalmente pues esa apertura a aportar tiempo, recursos y conocimiento. Entonces, como les decía, la tasa de conversión es muy alta, pero pues digamos que sí es necesario pues que en ese tiempo pues se destinen incluso recursos, tiempo y conocimiento para que ustedes puedan pues compartirlo con la entidad pública. Y nada, aquí ya les dejo pues unas fuentes de inspiración, creo que esta presentación se las van a compartir, y con ello pues básicamente desearles una buena energía en el camino, y acá está pues el LinkedIn para que sigamos en contacto. Y listo, Javier, creo que me gasté 5 minutos más, perdón. Buenísimo, Paola. Muchísimas gracias por compartir tu mirada, tu experiencia, que sé bueno, que es de gran aporte para los participantes. Ahora vamos a presentar al siguiente orador. Y recordarles antes que pueden ir haciendo las preguntas a través del botón de preguntas y respuestas mientras van suscitándose las charlas. Así al finalizar la presentación ahora de Bruno, bueno, podemos pasar ese intercambio con todos ustedes. Ahora sí vamos a presentar a Bruno Rochela. Él es contador público con maestría en dirección de empresas. Desde hace más de 10 años es empresario de la industria TIC, habiendo desarrollado negocios y canales en toda la TAM. Se define como emprendedor, analítico, perseverante y metódico. Trabaja con el sector público desde hace más de 5 años y ha desarrollado y sido orador de los conceptos de geogestión gubernamental a través de la empresa GodWorks, en la que se desempeña como CEO. En el Congreso de Ciudades Inteligentes de la Intendencia de Montevideo en 2019, Smart Cities, la TAM en 2020, y en el Congreso de Intendentes en 2022. Así que, Bruno, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos y adelante con tu presentación. Bueno, primero, muchísimas gracias por este espacio, Javier, Ani. Es un orgullo para la empresa y profesionalmente para mí poder conversar con ustedes. Agradecerle a Paola. La verdad que, Paola, brindaste información muy, muy valiosa. No dejé de tomar notas durante toda tu presentación, así que buenísima. Y bueno, ahora voy a pasarles a compartir pantalla de mi presentación, a la cual yo le hice una pequeña modificación al título de esta charla, y yo le pusimos misión posible y mandatoria. Para mí es mandatorio que el sector privado y el sector público se desarrollen de forma conjunta y en esa sinergia. Así que bueno, vamos a empezar. Una de las formas de generar innovación con impacto social, ya Paola mostró varias, pero hay una de las formas que tiene que ver con dos participantes, el sector privado y el sector público. El sector privado, a su costo y riesgo, puede desarrollar nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos tipos de servicios, que comprueba en un subsegmento muy chiquito de la ciudadanía, que son sus clientes. ¿Bien? No me quiero poner muy filosófico o histórico, pero el tema es tan fuerte que quizá sea uno de los factores por los cuales el capitalismo triunfa sobre otros modelos económicos, donde bueno, el sector privado
innova y a través de sus esfuerzos, riesgos e inversión puede generar algunos artefactos o tecnologías aplicables luego a la masa o a la ciudadanía completa. Por el otro lado, el otro elemento es el sector público, el gobierno, que conoce las necesidades de la ciudadanía, las conoce, las releva, saben, o sea, son gobernantes porque saben las necesidades y las tienen ya internalizadas. Pero probablemente no hayan tenido la posibilidad de satisfacerlas por faltas de presupuesto, de tiempo, de recursos. Y bueno, estos dos elementos del sector privado y público pueden converger en una sinergia que les va a permitir crear soluciones de impacto social. El sector privado, con su tecnología, su producto, su servicio, ya comprobado, pero aplicado a un subconjunto, aporta esa tecnología al sector público, que conoce las necesidades del sector privado, y convergen en una sinergia donde se puede dar una solución a un conjunto mayor de gente, la ciudadanía. Pero esa tecnología o producto tuvo que haber sido comprobado, tuvo que haber sido adaptado, y a partir de ahí se puede generar una innovación de impacto social. Esta es una de las formas de esa conjunción pública y privada. ¿Bien? Ahora, y esto es lo que nosotros conocemos desde GoToWorks, hemos vivido en estos 5 años trabajando junto a los gobiernos. Y les quiero contar por qué es importante para el sector privado y para GoToWorks generar proyectos de impacto social. Algunos de los elementos tienen que ver con el valor de la marca de las compañías. Quizás sea mucho más fácil y más entendible para las multinacionales, que tienen un vínculo más estrecho y una relación más emocional con la población, porque dependen productos de consumo masivo, pero a todos nos importa que hablen bien de la empresa, que hablen bien de nosotros como personas, y trabajar en esa activación de marca. Y para eso el impacto social, o cómo contribuimos con nuestro medio, más allá de la rentabilidad de las compañías, es muy importante, es un factor directo. Yo creo que eso es un elemento bastante evidente, pero bueno, lo quería recalcar. La capitalización, y ahora les voy a contar un poquito los modelos de negocios que manejamos en el software, y el modelo de negocios o de contratación que maneja el Estado, ¿no? En el software mayoritariamente nosotros vendemos como software as a service, que termina siendo un arrendamiento, que se cobran cuotas mensuales por largos periodos de tiempo. Sin embargo, las contrataciones del Estado, por temas históricos, tienden a ser, puede haber excepciones, pero la mayoría tienden a ser con pagos de one time, que es un modelo totalmente diferente o complementario, diferente y complementario al modelo de as a service. Se paga una vez, generalmente al inicio del proyecto, en 1, 2, 3 pagos, pero siempre más al inicio que en un flujo constante de fondos. Y eso a las compañías nos permite capitalizarnos, traer esos flujos de fondos a hoy, generar más recursos que nos permiten aumentar la innovación, profundizar la innovación, pero también nos permite desarrollar áreas comerciales, áreas operativas, y productos, más y mejores productos. Así que es así de importante, y es otro valor de por qué el sector privado tiene que estar interesado en trabajar con proyectos de impacto social y con el sector público. El otro elemento es la distribución del riesgo. Es otro buen argumento para trabajar en el sector público y con proyectos de impacto social, la distribución del riesgo. Si ustedes se fijan en el informe de la CUTI es la cámara que agrupa a las empresas de software, que nos agrupa a nosotros, en la página 2 o 3 de todos los años está la participación que tiene el sector vendiéndole al sector público o al sector privado. ¿Está? Así que es así de importante las primeras páginas. ¿Y por qué esto? Bueno, hay una teoría económica que habla de que el gobierno debe invertir cuando el sector privado y la economía está retraída, y al revés, el gobierno no debe invertir cuando la economía está creciendo y el sector privado se desarrolla, con las teorías contracíclicas de la economía. Eso funciona también para las empresas, para nosotros. Nos interesa distribuir el riesgo y venderle a los actores que en cualquier momento de la economía van a estar disponibles para invertir. ¿Tá? Entonces, nos interesa venderle al Estado para poder distribuir nuestro riesgo. Otro elemento de querer trabajar con proyectos de impacto social tiene que ver que los proyectos son muchísimo más grandes que en el sector privado.
Yo les hablo que del impacto es unas 15, 20 veces más grande que el sector, venderla al sector público y venderla al sector privado. Son por tiempo, por recursos, por la complejidad de adaptar soluciones a la mayor cantidad de casos de uso y que tenga aplicabilidad a la sociedad. Así que bueno, son proyectos entre 10 y 20 veces más grandes que trabajar con privados. ¿Bien? Y el último punto, y no por eso menos importante, de trabajar, el sector privado trabaje con el sector público en proyectos de impacto social, es la visibilidad. La visibilidad. Son vidrieras mucho más amplias. Les voy a hacer un comentario un poco superficial, pero que se asocia con esto, ¿no? ¿Saben la atracción que tuvo en nuestro perfil de GoWorks esta charla, de trabajar con Ani, y con BitLab, y de poder conversar con ustedes? Es una de las que mayor tuvo en este año, de las que mayor atracción tuvo, y mayor impacto tuvo, y mayor participación y comentarios tuvo. Y es claro, es porque el sector público valida las soluciones, porque atrás de eso está la ciudadanía. Y eso nos permite tener socios a GoWorks como Oracle, como AWS y como Amazon. ¿Por qué? Porque al haber trabajado con sector público, la vidriera, la validación es mayor. Y bueno, y también el reconocimiento de colegas, de amigos, de clientes. Y esta visibilidad te permite cerrar más clientes. Porque bueno, nosotros tenés un funnel público y privado, y te ve interactuar y te ve desarrollar el sector público y privado, y la gente le da confianza, y dice, bueno, estoy dispuesto a invertir y a seguir trabajando, o a trabajar, o a empezar a trabajar con esta compañía, ya que bueno, lo respaldan estos proyectos que están brindando. Así que estos son los factores o los elementos por cuales es importante trabajar con el sector público y con proyectos de impacto social. Yo ahora les quiero contar un poco qué hacemos nosotros, y vamos a cerrar con otros elementos de lecciones aprendidas en todo este proyecto, en este proceso de 5 años de trabajando con el sector público. Pero antes quiero contarles nuestro producto, qué hacemos, un caso concreto de innovación, de impacto social, y de un producto tecnológico ayudando a los gobiernos y las municipalidades. Bueno, para que tengan en cuenta, más del 80% de los servicios y soluciones que brindan los estados se dan puertas afuera de los edificios gubernamentales. Y esta es la sensación de una ciudad con bruma, es la que sienten los alcaldes, los intendentes, los ministros, los funcionarios, los directores, cuando bueno, el mundo de servicios que brindan y soluciones a la ciudadanía está puertas afuera. Vos en tu escritorio sentís esto. Una bruma, una inseguridad, no sabes qué está pasando, cómo está pasando, si estamos cumpliendo con los compromisos con la ciudadanía o no estamos cumpliendo. ¿Bien? Entonces, en un mundo que todavía no ha innovado, antes de que entraran soluciones como la de GoWorks, que es soluciones de Field Service Management orientadas a gobierno, hay un modelo de gestión tradicional, un modelo de gestión que no sabe dónde están los funcionarios y los proveedores del Estado, no sabe dónde están, no sabe qué están haciendo esos funcionarios y proveedores del Estado en calle. Los ciudadanos ejercen presión de participar y de auditar los servicios y soluciones que brinda los gobiernos a la ciudadanía. La ciudadanía tenemos infinitas necesidades, infinitos reclamos, infinitos espacios que queremos que el gobierno cubra, pero el presupuesto del gobierno es acotado. Y mayoritariamente en las oficinas de gobierno no están mapeados los procesos, y menos están mapeados en una única plataforma tecnológica donde se diseñen, ejecuten y controlen esos procesos. Bueno, eso es un modelo de gestión tradicional previo a la llegada de soluciones como GoWorks. Y este modelo de gestión tradicional, la verdad que es como una trampa que hace que los directores departamentales, o los alcaldes, o los directores, o los ministros, no logren cumplir sus metas y sus objetivos en el mandato que iniciaron. Bueno, habiendo entendido la problemática, GoWorks desarrolló hace 10 años una solución, y hace 5 la aplicó a gobierno, que tiene que ver con diseñar, ejecutar, controlar todos los procesos de los gobiernos puertas afuera, vinculando una plataforma web con dispositivos móviles que se desarrollan en campo, donde estás captando información todo el tiempo y volcándola a indicadores que impactan en tiempo real, y así los agentes de decisión pueden tomar esa decisión sustentada. ¿Bien? Entonces,
ayudamos a disipar esa bruma conociendo dónde están, qué están haciendo los colaboradores, cómo lo están haciendo, si se cumplen o no las políticas y los procesos que están definidos. Entonces evolucionamos a un modelo de gestión que nosotros llamamos la geogestión gubernamental. ¿Qué permite esa geogestión? Permite conocer en tiempo real todos los procesos y dónde están funcionarios y proveedores. Permite recuperar hasta un 15% de espacios recaudatorios, y eso te permite dar más y mejores servicios a la ciudadanía en general. Aumenta la productividad de funcionarios y proveedores del Estado. Participa el ciudadano dándoles herramientas que intervengan en los flujos de los servicios y soluciones que tienen que participar el Estado y organizar el Estado, y en una única plataforma mapeamos todos los procesos de todas las direcciones, en todas las alcaldías y ministerios que quieran tener nuestros servicios. Así que bueno, ahora les voy a mostrar un videito corto de un caso de éxito en gobierno de la Municipalidad de Montevideo, que tiene que ver con el transporte público, y bueno, y les voy a contar cómo también a la ciudadanía le agregamos valor, que como bien decía Paola, es el objeto de nuestro trabajo. La responsabilidad de Bruno. es gestionar. Sí, ¿te escuchás? No se está viendo el video, se ve tu pantalla de Perdón, caso de éxito, pero no se llega a ver el video. Bien avisado, así que denme un segundo. Vamos a volver a compartir. Voy a compartir la pantalla completa. Ese fue mi error. Ahora sí. Ahí sí, perfecto. El transporte tanto colectivo como individual, y le corresponde regular, reglamentar, controlar y planificar lo concerniente al STM, el transporte colectivo de pasajeros, y a los taxis, a los remixes, a las ambulancias y a los escolares. Yo en particular trabajo en la unidad de gestión de transporte urbano, de ómnibus, donde estamos trabajando fuertemente el tema de la calidad del servicio y la higiene de las unidades. Antes de Goldware trabajábamos en papel, teníamos actas, en la cual realizábamos las inspecciones en la vía pública, en las terminales, y al finalizar teníamos que volver y transcribirlas a los programas informáticos para poder tener la información realizada. Al mismo tiempo, esas planillas había que escanearlas y llevárselas a la empresa vía correo electrónico para que la empresa viera el estado del coche y bueno, tomara acción de cada recaudo de la inspección. Las principales dificultades era encontrar la documentación asociada con esa inspección, tener la trazabilidad de esa inspección, y en el caso de repetición de la inspección, para el apercibimiento no teníamos documentación. Teníamos que tener muchos formularios acopiados en blanco, ahí había que tener mucho cuidado de no desabastecerse. Al mismo tiempo nos pasaba que cuando estábamos realizando las inspecciones no contábamos con el historial de ese coche, quiere decir que no teníamos inspecciones anteriores para comparar si ese coche había empeorado o había mejorado su estado. Las consecuencias de trabajar sin esta herramienta eran el doble trabajo, doble tiempo de trabajo, la falta de trazabilidad y sobre todo la parte de los indicadores que nos proporciona ahora. A lo que no llevábamos un control exacto de los coches que hacíamos, nos pasaba que de repente llevábamos una inspección un lunes y hacíamos la inspección a X coche y días más adelante, claro, inspeccionábamos tantos coches en el correr de la semana que llegábamos y hacíamos la inspección de vuelta al mismo coche sin sentido. Por otro lado también, como les comentaba, llegábamos a la oficina y teníamos que tomarnos también un montón de tiempo en hacer la transcripción de los datos al sistema para que el sistema sacara las estadísticas y, bueno, y enviar los datos también a las empresas. Ese tiempo que nosotros ocupamos en la oficina lo podíamos perfectamente ocupar en la calle inspeccionando coches. Los objetivos de incorporar la solución es incorporar tecnología para sistematizar y poder brindar un mejor servicio tanto a la población como los mismos tipos de trabajo de la unidad. Ahora usamos un dispositivo móvil, el cual nos permite hacer la inspección más rápido. Y con la ventaja de brindar la información en tiempo real, tanto para la intendencia como para los operadores de transporte. Relevamos roturas, por ejemplo, pueden ser rayones, faroles rotos, parabrisas, también la limpieza.
de los accesos, el piso, los asientos, el techo, en fin, en general, que cumplan con el estándar de calidad de STM. El indicador que seguimos en tiempo real es el cumplimiento según estándar por unidad y por empresa. Y además medimos la cantidad de inspecciones realizadas por inspector, por empresa y por unidad. Mejoramos el tiempo de inspección, podemos ver el histórico del coche, si ha mejorado o ha empeorado su situación, y podemos tomar fotografías de todas las cosas que están mal. Esas fotos se le envían a la empresa puede saber exactamente dónde tiene que apuntar. Fue una experiencia muy positiva, ya que interpretaron nuestras necesidades y nos ayudaron con la solución. Que nos acompañaron en todo momento, escucharon todo lo que nosotros teníamos para aportar a la aplicación y que, bueno, de esa forma fuera más amigable hacia nosotros. Bueno, si ustedes ven, hay muchos de los conceptos que nombró Paola y bueno, el valor principal es dar un mejor servicio de transporte a la ciudadanía. Y además acá se integra el gobierno, las prestadoras de servicio de transporte, los CUT, SACOT, etcétera, la ciudadanía, y bueno, haces como ese triángulo para dar una solución integral, y nuestra tecnología, nuestro software, fue el que los vinculó. ¿Bien? Después, para el que quiera profundizar, no lo vamos a hacer ahora porque se nos va muy larga la charla. Acá está la concepción que tiene la Intendencia Municipal de Gobierno de haber incorporado nuestra tecnología para aplicarla en todos sus procesos y en todas las direcciones. O sea que es una herramienta lo suficientemente flexible, y yo voy a subrayar este concepto de flexible, y voy a subrayar el concepto que habla ese director de transporte, que habla de escuchar, nos escucharon, y flexible, quédenselo porque va a ser parte del cierre de esta charla. Y acá van a poder profundizar sobre cómo esta plataforma es ideal para que todos los procesos de todas las direcciones de un gobierno, una alcaldía, un ministerio, se puedan sumar y digitalizar. Algunos casos de éxito que les voy a contar, más allá de de transporte. Nosotros utilizamos nuestra solución, el gobierno de Montevideo utilizó nuestra solución para el tema de las muestras costeras. ¿Se acuerdan el lío que tuvimos con las cianobacterias en los últimos 2 veranos? Bueno, acá se digitalizó todo el proceso de toma de muestras y se visibilizó parte de la ciudadanía el resultado de esas muestras. Entonces, también lo decía Paola, el ciudadano al centro. Todos los servicios son enfocados a la ciudadanía. Y bueno, el ciudadano estaba enterado de las muestras inmediatamente que eran procesadas. En la Intendencia de Canelones trabajamos en el registro de todos los soportes publicitarios, mapeando todos los soportes publicitarios, garantizando los espacios públicos y los tributos que deben pagar los carteles por estar en espacios públicos y por invadir el espacio ciudadano. Otro proyecto muy importante con la Intendencia de Montevideo tiene que ver con la gestión de cobros integrada. El pago de la contribución inmobiliaria tiene que ver con si tu casa es una casa habitación o un comercio, y a partir de eso pagas impuestos diferentes. Bueno, con nuestra solución mapearon todo Montevideo para alinear que lo que se esté cobrando y facturando condiga con la realidad. Otro proyecto es todas las instalaciones públicas de estructuras fijas, en este caso de transporte, son gestionadas con nuestra herramienta para verificar que los proveedores privados las instalen en tiempo y forma, en los tiempos previstos, con los materiales previstos, y se le hagan todo el plan de mantenimiento. Y por último, el caso de veredas, el ABC, que estuvo muy sonado acá, se gestionaba con nuestra plataforma, donde se relevaba el estado de las veredas, de las aceras, y luego se lo invitaba al ciudadano a resolverla, a arreglarla, a partir de unos fondos públicos y unos créditos que eran muy beneficiosos para el ciudadano. Así que esos son algunos de los casos de uso que pueden utilizarse con nuestra tecnología. Les cuento sucintamente quiénes somos. GoToWork es una empresa que nace en Uruguay hace 10 años, contamos con oficina en México, Colombia, Bolivia, Argentina, actividad en toda Latinoamérica, tenemos más de 12.000 usuarios en campo y más de 20.000 usuarios generales, trabajamos en 12 países con más de 90 clientes y tenemos más de 120 proyectos implantados,
y ayudamos a gobiernos y a empresas privadas a aumentar su productividad en más de un 35%. Vamos con las lecciones aprendidas de estos 10 o 5 años, porque esto más bien lo vinculo al desarrollo de proyectos de innovación pública y gobierno. La primera es validación previa. Uno no puede ir a jugar la final de la Champions sin hacer los partidos previos, ¿no? Entonces hay que validar con mínimo producto viable, con pequeñas personas, con pequeños clientes, con pequeños segmentos. El sector público no te va a comprar si vos no validaste un producto. O eso es mi interpretación y nuestra experiencia. Necesitas validarlo con un subsegmento de la población para luego tenga un impacto mayor y magnificado. Hay que escuchar, lo dijo Rodolfo, y ese tiene que ser nuestro ADN, escuchar y no imponer, no venir con la solución como un bloque, porque en gobierno la ciudadanía tiene 1000 casos de uso, como vieron, ¿no? O sea, hay 1000 casos de uso, 1000 variantes, entonces no podemos venir con un bloque. Entonces, antes de poder brindar una solución, tenemos que escuchar, y tenemos que tener un producto, una tecnología o un servicio súper flexible y adaptable. Ese tiene que ser diseñado o concebido con el afán de la flexibilidad para poder brindar mayor espectro de soluciones y adaptabilidad a los N casos de uso. Paula lo dijo también, y esto es así, paciencia. Los proyectos son muy grandes y hay que convencer y hay que esperar los tiempos del organismo. Y hay que hablar y navegar la organización, hablar con el director financiero, el director doliente de tecnología, el director de tecnología, el alcalde, la intendenta o el intendente, el ministro. Bueno, hay que navegar la organización, hablar con todos, hablar con los ciudadanos, conocer cuál es el resultado final que nosotros vamos a dar, porque el ciudadano es el centro. Así que yo les agradezco muchísimo el tiempo y la posibilidad de la presentación de hoy. Va a quedar subida también. Va a subirse con nuestros datos, y bueno, ha sido un gusto compartir esta mañana con ustedes, ojalá les hayamos dejado algo. Bruno, muchísimas gracias por tu presentación y por compartir tu experiencia directa de trabajo con el sector público y terminar con estas recomendaciones también de esa experiencia, ¿no? Que es lo que también nutre a todos y todas los que están participando. Como decíamos, les pedíamos que vayan poniendo sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas. Hay un par de preguntas que vamos a responder. La primera tiene que ver directamente con Ani. Menciona Gabriel que Paola habló que Uruguay estaba avanzando con el sistema de compras estatales. ¿Hay alguna reunión con la gente de compras estatales? Ya que hay varios detalles básicos a cambiar en la web de compras y realmente no está fácil acceder a hacer recomendaciones a nivel ejecutivo. Sí, ahí Gabriel, nosotros estamos en el marco de este programa, obviamente tiene sus etapas, empezamos con la etapa de sensibilización y acercamiento a las instituciones públicas por un lado, ahora estamos trabajando con el sector privado para poder, bueno, tener presentes cuáles son estas potencialidades y poder generar esa unión, esa alianza a través de nuestro directorio, y también estamos trabajando con ARCE, con la agencia que regula las compras estatales, para trabajar en lo que tiene que ver con las compras públicas innovadoras, elemento en el que Paola Vargas junto con Sandra Sinde estuvieron hace algunos años también trabajando en ese aspecto, y la intención es poder, bueno, profundizar y facilitar todo este proceso de innovación abierta a través de la compra pública innovadora, y que esa herramienta sea una posibilidad más para acceder a los negocios con el sector público, vincularse y por supuesto generar innovación y soluciones novedosas que no existan previamente en el mercado a través de esos vínculos que puedan potenciar a las empresas. Luego tenemos otra pregunta de Augusto que dice: ¿cómo se mantiene en el tiempo una relación de trabajo con el gobierno en sentido de continuar innovando y mejorando las soluciones cuando el gobierno busca un vínculo de pagos de tipo one time con soluciones definitivas? No sé quién de los dos quiere responder. Si quieren, empiezo yo. Si bien eso es así, tenés pago one time, después vos termina el periodo de ese servicio, y bueno, tenés que actualizarte y volver a vender. También hay cupos de horas que vos podés ofrecer para seguir construyendo esa innovación durante el periodo de tiempo del contrato.
Y nada, es estar con una venta consultiva en todas las direcciones, escuchando, y a partir de ahí te surge la posibilidad de ofrecer variantes, cupos de horas de desarrollo, nuevos módulos, crear nuevos módulos, profundizar la innovación a partir de la experiencia previa que tuviste. Así que nada, yo creo que un buen proveedor de soluciones tiene que estar muy cerca y escuchando a su cliente, y no cierra el proceso cuando recibe el cheque, o sea que tenés que acompañar esa implantación y esos ajustes para después generar nuevas implantaciones, nuevos ajustes. Paola. Gracias. Sí, yo creo que aquí hay una palabra que es muy clave y bueno, Bruno me complementará seguro, y es la escalabilidad. O sea, no solamente es el one time una vez con esa entidad, sino la escalabilidad también fuera de la institución. Entonces tienes un mercado pues también que puedes explorar. Entonces puede ser one time con muchas instituciones de pues ámbito departamental, bueno, territorial o incluso gobierno central. Creo que eso es importante, verlo como desde ese punto de vista, pero también es muy importante con esa entidad que se generó ese primer contrato o ese primer contacto, pues existe también la actualización, existe también pues unos servicios que pueden mantener esa conexión pues con la entidad pública. De hecho, pues ahí ya lo contaba Javier, una de las políticas que tiene en el marco de la compra pública de innovación es que precisamente los derechos pues de propiedad pues intelectual de esas soluciones queden en el solucionador. Entonces la persona pues tiene esa posibilidad de mantener esas actualizaciones a largo plazo. Y además yo creo que después la forma de contratación del Estado va a variar y se va a mover hacia lo que está en el sector privado de as a service, o sea que eso es una cuestión de tiempo. Yo ahora te estoy diciendo la foto de por qué son complementarias y beneficiosas para una empresa, porque tenés de las dos, tenés la recurrencia y tenés los one time que te permiten escalar hacia el segundo nivel, como dice Paola, y ampliar la vidriera y llegar con ese caso de uso y caso de éxito a más lugares locales o internacionales. Exacto, y ahí algo que también es importante tener presente es que a través de la herramienta de desafíos públicos que en el marco de este programa tenemos disponible, se le permite a las empresas privadas llevar a cabo el desarrollo de un prototipo sin necesidad de que esa propia empresa haga una inversión propia, sino que los fondos salen del aporte de ANI, del aporte del laboratorio del BID y del aporte de la propia institución pública para que la empresa privada haga ese desarrollo, haga ese prototipo de solución con un riesgo económico cero de alguna manera, obviamente sí con el trabajo que eso implica, y luego pueda escalarlo a nivel nacional, regional e internacional. Y en ese sentido hay una pregunta que dice, bueno, ¿y cuando la escalabilidad excede a lo nacional, cómo se explora en otros países? ¿Tienen allí alguna recomendación para hacerle? Pues básicamente era un poco lo que yo les mencionaba en la reunión. Creo que pues importantísimo que todas las entidades pues ya empiecen a activar procesos de vigilancia tecnológica con enfoque comercial, digámoslo así, porque oportunidades siempre hay, o al menos en Iberoamérica, que es lo que hemos estado muy cerca. Por lo menos acá, pues lo digo desde Colombia, tenemos procesos de GovTech, como les comentaba, existe el mapeo de GovTech en Colombia y normalmente se están abriendo retos en donde son bienvenidas también soluciones extranjeras. Pueden ser o de índole extranjera 100% o también un mecanismo muy importante que además les recomiendo, que además va muy en línea a lo que dice allá atrás de Bruno, lo que tiene la frase que tiene Bruno atrás, y es: si quieres ir rápido, ve solo; si quieres ir lejos, ve en equipo. Busquen también aliados en otros países, hagan articulación de esfuerzos con otras entidades y de esa manera pueden empezar a explorar otros países. Hoy en día, a través de los laboratorios de gobierno, por eso les dejé ahí el mapeo, pueden también identificar esos retos, que es un buen mecanismo. Mi recomendación ya menos abstracta y más práctica es: necesitas presencia local en los países donde vas a vender, sea con un partner o alguien que esté ahí, que conozca la idiosincrasia y que pueda dedicarle el tiempo que lleva a madurar estas posibilidades. Si ya lograste implantar en un país y tenés un caso de éxito documentado, ya tenés mucho, pero necesitas una presencia local. A través, ya te digo, hay 1000 modelos de partner, de distribuidor, de un socio, de venta directa, ustedes llegando y vendiendo allá, que te permita sembrar ese proceso de venta que te va a demorar 2-3 años.
Así que nada, es con paciencia y con presencia, te diría. Buenísimo. Otra de las preguntas que nos llegan es si la innovación para el sector público solo puede darse a través de la tecnología o existen también otros medios. No sé qué opinan. Pues ahí, pues también yo se los ponía desde los ejemplos que les puse, por ejemplo, valga la redundancia, acá en la experiencia en el laboratorio de gobierno en Bogotá, en Medellín, ¿no? Nosotros aquí sí encontramos pues mucho tema de base tecnológica y por eso pues además se crea todo este ecosistema GovTech, pero también estaban abiertos a otro tipo de soluciones como mucho más desde la conciencia ciudadana, desde mecanismos pues distintos que puedan hacer que las cosas funcionen y todo pensando siempre en el usuario, ¿no? A veces no necesariamente ese mecanismo de la tecnología o esa herramienta pues es la idónea y también es válido poder presentar soluciones desde ahí. Totalmente. La innovación trasciende la tecnología, hay como una tendencia a asociarla, pero uno internamente puede innovar y cambiar sus hábitos, o puede innovar su forma de aproximarse a los temas. Y de ahí al grupo, a la forma de hacer las cosas, a los procesos, a los proyectos, y a veces incorporas tecnología, pero termina siendo una forma diferente de hacer las cosas que quizás en tu mente ni siquiera es hacer nada, es cambiar la forma de aproximarse a los temas. Así que la innovación no está directamente vinculada a tecnología, sí ayuda mucho, pero no es un concepto excluyente. Tal cual. Bueno, y para finalizar, porque ya estamos un poco justos de tiempo, si pueden enumerar o mencionar algunos de los principales desafíos de la innovación pública abierta que quieran destacar. Sé que lo fueron mencionando en sus presentaciones, pero bueno, quizás alguno de los conceptos, como para terminar, puedan ser destacados por ustedes. Pues a ver, desde pues, el sector privado, pues para mí creo que vuelvo un poco a lo que les decía, la comprensión de ese lifetime que hay pues en esa venta, o sea, digamos que también lo decía Bruno, esa paciencia que hay que tener y estar muy abierto a que es abierta en dos vías, ¿no? O sea, está siendo abierta la institución pública en decirme, hay este reto, hay esta necesidad y me interesa buscar una solución, pero también desde el sector privado estar abierta a decir, este es mi conocimiento, vamos y lo hacemos. Sé que eso es un tema de recursos, de tiempo y de disponibilidad, pero vale la pena. Entonces a veces es como, no, si no me van a pagar el prototipo no voy, o si no me van a empezar a pagar ya por esto que voy a contar, entonces ya me van a robar las ideas. Digamos que ahí nos toca romper un poco como con pues con esas ideas preconcebidas que puedan existir y darse la oportunidad. Creo que ese es el reto más importante pues para las entidades privadas. Desde el punto de vista empresarial, yo te diría que capaz que el principal reto que vos tenés para llegar a una innovación pública es tener el primer caso de éxito. Y que te validen y que logres entender, y ahí vas a poder ver los N retos que se van a venir de interpretación, de flexibilidad, etc. Pero si me decís, vamos a quedarnos con uno, es bueno lograr ese caso de éxito primero, ese mínimo producto viable, que vos hayas entendido y empezás a jugar ese juego de tratar de las soluciones puntuales que desarrollaste, magnificarlas. Es excelente la herramienta que hablaba Javier de que puedan coachearte y ayudarte a generar ese prototipo. Es un paso ya, es muchísimo. Para mí, el reto se llama hacer el primero. Es como, bueno, hagamos el primero y ahí vamos a entender la lógica. Y vendrán los N retos más. Pero si querés quedarte con uno, es llegar al primer caso de éxito o el primer caso de uso en algo de impacto social. Ese sería como mi listado de un ítem. Buenísimo, buenísimo, Bruno, muchísimas gracias, muchas gracias, Paola. Bueno, y atado a esto último que decías, Bruno, para poder tener ese primer caso de éxito, invitamos entonces a todas las empresas, emprendimientos, a sumarse a este movimiento de innovación pública, a acercarse a crear este ecosistema para empezar a trabajar sobre este tema y generar esas primeras experiencias que permitan apalancar a las empresas, a los emprendimientos, centros tecnológicos y otras organizaciones de este ecosistema para, bueno, terminar ayudando a todas y todos los ciudadanos a través de mejores servicios. Así que gracias nuevamente por su participación, ha sido un gusto compartir el tiempo con ustedes y también a todas y todos los que nos acompañaron durante esta mañana conectados a la actividad. Muchas gracias. A ustedes, gracias, chao. Gracias, chao, gracias por el tiempo y la atención.
Chau, chau.